Hace 10.000 años, la erupción de la Montaña Grande creó un lugar donde la lava se impregna de sal y el mar, mezclado con el alicio, acaricia la costa. Aquí nació en el siglo XVI el puertito de Güímar, un pequeño embarcadero desde donde se enviaba el azúcar del ingenio azucarero de San Juan con destino a Valencia, Barcelona, Génova, Amberes y Rouen. Además, otros productos como la madera, el pez, cereales, ganado y vino se enviaban hasta los puertos de Garachico, Puerto de la Cruz y más tarde al de Santa Cruz, con destino al mercado europeo. A este lugar se acercaban los barcos de cabotaje que recogían a los vecinos que deseaban trasladarse a otras localidades. Pero hasta él también llegaban las maderas destinadas a sostener las cubiertas de las iglesias y viviendas del pueblo, así como las piedras chasneras procedentes de las canteras del Poris de Abona, utilizadas por los maestros canteros en templos y casas nobles del municipio. Desde allí se trasladaban al pueblo a lomos de camellos y bestias a través de aquellos primeros caminos. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, llegaba piedra caliza desde Fuerteventura y Lanzarote, a bordo de los barcos de cabotaje y de pequeño tonelaje. Pequeñas barcas acercaban el material hasta la orilla y desde allí se trasladaban a un horno de cal situado junto al pozo del puertito y a lomos de bestia a otro construido en el Socorro, propiedad de la familia Ramos. Tanto en uno como en otro se obtenía la cal y el yeso utilizado en aquellas primeras construcciones. Aquellos caminos se mejoraron y las carretas comenzaron a prestar ayuda para el traslado de enseres y alimentos y poder dotar de agua potable a este pequeño grupo de viviendas, porque la que se extraía en el pozo situado junto al horno de cal era agua salobre. Una importante actividad pesquera se desarrolló durante los siglos XIX y XX, con familias de Güímar y Candelaria que se establecieron en algunas cuevas de este lugar. A principios de 1900, el puertito contaba con una veintena de casas, habitadas por familias que vendían lo que pescaban por todo el pueblo. Ante el incremento del tráfico marítimo, el periódico El Imparcial, de 17 de febrero de 1917, hablaba de la necesidad de un puerto que ayudaría a abaratar el precio de los productos, con un traslado mucho más rápido. El puerto se convirtió en realidad siendo alcalde de Güímar don Tomás Cruz García, y entre 1925 y 1931 se construyó el muelle o embarcadero que aún se conserva. El 27 de junio del año 1945, a propuesta del Ayuntamiento de Güímar y siendo alcalde don Antonio Gómez Ramos, se solicitó a la Capitanía General de Canarias la construcción de un grupo de viviendas para los pescadores de la zona, que hasta ese momento vivían en cuevas y chabolas. El ayuntamiento concedió los solares que adquirió a los hermanos Florentín e Hipólito Castro Díaz en un terreno llano y próximo al embarcadero. Los planos de esta barriada fueron realizados por el arquitecto Tomás Machado y la forman 33 viviendas distribuidas en 4 hileras. Cada vivienda consta de 4 dormitorios, comedor, recibidor, cocina y cuarto de baño, un jardín a la entrada y un patio posterior. Las obras fueron sufragadas por el Mando Económico, dirigidas por el comandante general de la plaza, don Francisco Guzmán González, con personal del 4º Tower de tiradores de IFNI y como contratista
el albañil guimarero Manuel Pérez Guanche. Estos trabajos finalizaron en agosto de 1946 y el día 15 de ese mismo mes, Día de la Candelaria, se procedió a la inauguración y entrega de llaves. Por deseo expreso del capitán general, a cada vivienda se dotó de mesas de comedor con 6 sillas y las camas necesarias para las personas que las iban a ocupar. En esa entrega de llave se hallaban presentes el capitán general de Canarias, don Francisco García Escame, el comandante del Cuarto Tabor, don Francisco Guzmán González, el alcalde del Ayuntamiento de Güímar, don Antonio Gómez Ramos, y el arquitecto de la obra, don Tomás Machado y Méndez Fernández de Lugo, entre otras personalidades. En una vivienda situada en la primera línea de costa, se descubrió una placa que dice: esta barriada fue construida por el Mando Económico de Canarias, siendo jefe del mismo y capitán general del archipiélago el excelentísimo señor don Francisco García Escame, año 1946. Cuando fundaron la cofradía de pescadores, pensaron que el patrón del puertito debía ser un santo pescador. Como San Pedro ya era el patrón del pueblo, se eligió a Santiago porque lleva en su pecho 2 vieiras que simboliza su relación con la mar. En 1949 adquirieron la imagen y el 12 de julio de dicho año el obispo don Domingo Pérez Cáceres autorizó al párroco arcipreste de Güímar, don Matías Batista Díaz, para que efectuase su bendición solemne. Pocos días después fue bendecida en la iglesia de San Pedro Apóstol y llevada en procesión hasta el puertito, donde el 25 del mismo mes se celebró la primera fiesta. Su primera capilla fue el Salón de los Guillermas, y más tarde la imagen la trasladaron a las escuelas unitarias hasta la finalización de las obras de la ermita. Una vez adquirida la imagen, doña Delmira Pérez Campos y su marido don Leopoldo Mancito Rodríguez comenzaron a promover la construcción de la ermita. Eso dio lugar a que en 1950 el Ayuntamiento de Güímar buscara un solar donde levantar una capilla. El terreno elegido fue donado por el médico don Radamés Polegre Soca y su esposa doña Ángeles García Fumero. Los planos fueron realizados por el insigne hijo de Güímar, aparejador y profesor universitario don Felipe Padrón Sanabria. En el año 1952, una devota anónima donó para este futuro templo la imagen de la Virgen del Carmen, que fue bendecida por el párroco don Matías Batista Díaz en la celebración de la festividad de Santiago Apóstol el 25 de julio de ese mismo año. En 1952 finalizaron las obras de la ermita y se procedió a su bendición por el citado párroco arcipreste de Güímar, don Matías Batista Díaz. Fueron sus mayordomos doña Delmira Pérez Campos y su esposo don Leopoldo Mancito Rodríguez, quienes habían sufragado muchos gastos y emplearon gran parte de su tiempo en buscar ayudas económicas para que la ermita fuese una realidad. La campana que lució desde el año 1953 y probablemente donada por doña Delmira, fue sustituida en el año 1996, cuando se construyó la nueva espadaña, por otra realizada en los talleres Hermanos Portilla, campaneros de Santander, según narra José Lorenzo Chinea en su trabajo Las campanas del municipio de Güímar, lenguaje, historia y tradición. La imagen de Jesús crucificado que preside el altar mayor fue adquirida en el año 1957 y la bendijo el párroco don Miguel Hernández Jorge en febrero de ese mismo año. En su interior se encuentran además una sorprendente imagen de la patrona de Valencia, Nuestra Señora de los Desamparados, una antigua y magnífica talla de Santa Lucía, digna de un profundo estudio, y 2 pequeñas imágenes actuales de la Virgen del Socorro y de San Pedro de Betancourt.
A medida que el barrio crecía, la ermita fue adquiriendo mayor importancia, lo que dio lugar al nombramiento de parroquia el 24 de febrero de 1966 por el obispo de Tenerife, Luis Franco Cascón. Numerosas personas dedicaron su tiempo y su ayuda económica al sostenimiento de la misma, así como de la adquisición de elementos necesarios para el culto. Tal es el caso de Niceto Alberto Díaz, quien realizó una importantísima labor. La fiesta de la Virgen del Carmen y la de Santiago se han convertido en una de las fiestas más importantes del municipio. Cada 16 de julio es llevada a hombros por muchas personas que la acompañan en su traslado hasta el muelle. Allí, entre ruidos de bocinas, la imagen es recogida por pescadores y subida a uno de los barcos que recorre las aguas que bañan a este barrio costero. Apenas unos días después, tiene lugar la festividad del patrón Santiago. Actos religiosos, culturales y recreativos hacen que el vecino y el visitante disfrute de estos días de verano. En la noche del 25 de julio, miles de personas se concentran en las mediaciones del muelle y la charcada para presenciar el grandioso espectáculo que ofrecen los fuegos artificiales. Miles de colores llenan la noche, surcadas por cohetes que se abren tanto en el aire como en el agua. Con motivo de las celebraciones del 5º centenario de la fundación de Güímar del año 1999, la Virgen del Socorro permaneció 3 días en esta parroquia. Un símbolo de este barrio marinero y pescador fue Juan el Chinchorrero. Su verdadero nombre era Juan Fariña Castellano, y junto a su esposa Severina Marrero González, vecinos del Pozo de Candelaria, llegaron al puertito de Güímar cuando habían nacido casi todos sus hijos: Miguel, José, Juan del Pino, Maximina, Rosa, Jorge, Susana, Rafael, Carmelo y Rosaura. En un principio se instalaron en una casa perteneciente a la familia Torre, y años más tarde se trasladaron a una vivienda cercana a la actual iglesia de Santiago. Junto a sus hijos salía a pescar por los artillos de arriba, la montaña La Mar, la cueva de Chorrejino, el Cabezo, y llegaban hasta el Tablado. Sus barcos fueron el San Pedro, la Concepción, el San José, el Palmito, el David, San Blas y la Banderita, utilizando arte como la trainera y el chinchorro. En las tareas de pesca participaban además muchos vecinos y amigos, quienes ayudaban a tirar de la cala, que eran las sogas que sujetaban las redes del chinchorro. Las soldadas eran la manera de repartir el montón de pescado entre las personas que habían trabajado. Se tomaba como medida un caldero. Al patrón, Santiago, se le adjudicaban 2 soldadas, y el dinero que se obtenía de la venta de ese pescado se guardaba para los gastos de la fiesta. Para que su familia pudiera vender el pescado, Juan compró una guagua roja, otra azul, que bautizaron como la Pepa, y un camión al que le pusieron el nombre del Ventarrón, por el ruido que producían las barandas cuando eran azotadas por el viento. Las pescadoras recorrían las calles del pueblo con una cesta y un ruedo en la cabeza gritando: al pescado fresco, salemas, chicharros, sardinas, boga, caballa. Recorrían todos los barrios y en el centro establecieron sitios de venta. Primero, el muro donde actualmente se sitúa la gasolinera del puente de Guasa, luego la trasera del ayuntamiento y por último el lado sur del campo Los Flechas. El pescado se cubría con musgo y su venta se debía realizar lo antes posible
para evitar que se estropeara con el calor. Esto lo hacían con ayuda de una balanza romana, y los pesos que utilizaban eran piedras que colocaban en uno de los platillos. Muchas veces vendían el pescado y regresaban con la cesta llena de frutas y verduras que les regalaban los vecinos. Otras veces cambiaban el pescado por papas, plátanos, cebolla, coles o zanahorias. En muchas ocasiones, el viento y el oleaje impedía la salida a la mar, y nuestros pescadores sobrevivían plantando papas, tomateros, batatas y bubangos en Amogio o junto a la montaña de los Girres, en las balieras y jaguas, donde además habían levantado los goros para el cochino, las cabras, conejos y gallinas, que servían como ayuda económica y de alimento para toda la familia. Aprovechando los recursos que daba la mar, una vez pasadas las arenitas blancas, en el camino que va a la montaña a la mar, estos primeros habitantes construyeron unas pequeñas salinas o pocetas, y la sal obtenida la utilizaban en la comida o para conservar la carne o el pescado. Los mayores contaban que el pirata Cabeza de Perro había escondido un valioso tesoro en un agujero de la zona de las Bajas. Allí se oían ruidos de cadenas. En realidad, era el ruido de los callados al ser arrastrados por las olas. En plena época de la posguerra, los únicos comercios de víveres que allí se encontraban eran, entre otros, las ventas de Elías, San Blas, Susana, Francisco y Eulogio, quienes trasladaban las mercancías desde Güímar, utilizando como único medio de transporte carros artesanales construidos de madera. Desde muy temprano, y antes que saliera el sol, sus propietarios emprendían la subida a Güímar. Lo arrastraban con sogas y llegaban exhaustos. Si tenían suerte y pasaba algún camión, lo amarraban a la compuerta y de esta manera llegaban antes y con menos esfuerzo. Una vez en Güímar, lo dejaban aparcado ante el comercio de Rosario y La Villera, en el cruce de la avenida Portugal con Pérez Cáceres. Sus propietarios hacían las compras en las tiendas de don Baltasar, Manolo Alonso, viuda de Llanes, y las iban colocando en el carro hasta que estuviese totalmente lleno. Finalizadas las compras, el carro emprendía la bajada al puertito. El peso que soportaba era tan grande que inmediatamente tomaba mucha velocidad. Había que hacer uso del freno de mano. Consistía en un tronco de madera que cogían en la panadería del puente de Guasa y lo introducían en un agujero abierto en la parte inferior del carro. El carro quedaba totalmente frenado cuando el tronco hacía contacto con la carretera, y cuando llegaban al puertito, casi todo el tronco había desaparecido con la frenada. El puertito obtuvo una relevancia internacional cuando en 1974 se levantó el primer monumento en el mundo en homenaje al radioaficionado en la Plaza de las Indias, según el diseño e iniciativa de Manuel Dávila Santana. 5 tubos que representan a los continentes se elevan hacia el cielo, siendo el tubo central el que representa a América por ser el continente que agrupaba más radioaficionados. Su costa, que tanta riqueza pesquera ha dado al puertito, ha sido testigo de 2 catástrofes que han pasado a la historia. El 25 de marzo de 1862, un barco llamado Tinerfe salió de la costa de Granadilla de Abona con rumbo a Santa Cruz de Tenerife, cargado de losas charneras y frutos, pero desapareció en la travesía. 5 días después se confirmó su hundimiento en la costa de Güímar, resultando ahogados los 12 tripulantes y 23 pasajeros, siendo uno de los mayores accidentes marítimos ocurridos en Canarias. Otro hundimiento tuvo lugar frente a la punta de Güímar. Según el trabajo citado anteriormente,
sobre las campanas de Güímar de José Lorenzo Chinea, la pequeña campana que se conserva desde 1961 en la Capilla Nueva de San Pedro Abajo pertenece al vapor británico Unión RMS Durban, que naufragó el 11 de junio de 1893. No llevaba pasajeros y la tripulación pudo salvarse. La campana se conservó en el edificio donde se estableció más tarde el Colegio San Pedro Apóstol y se utilizaba durante muchos años para avisar el final de las tareas de los trabajadores del campo. Pero además son muchas las anécdotas que recordamos con cariño de este lugar. ¿Quién no recuerda a la Lola, la guagua que comunicaba Güímar con el puertito? Y por otro lado, la primera y única discoteca, la Bohème, que salía en la revista Costa Canaria de 30 de diciembre de 1971, donde se daba a conocer las atracciones que ofrecía y que pasaría a llamarse la Mirrors. Desde hace muchos años, este lugar se convirtió en lugar de baño, descanso y residencia. Una vez construido el muelle, se formó una playa de arena y se habilitaron vestuarios para el cambio de ropa. Algunos vecinos situaron sus zonas de baño en las cuevas de Chorrejino, las Arenitas Blancas y Acapulco, en la zona destinada al futuro muelle del Club Náutico, que fuera inaugurado en el año 1970. En pocos años, el barrio sufrió un crecimiento considerable, lo que dio lugar a la construcción, en 1986, de la Playa de las Palmeras, entre el núcleo del Puertito y Las Bajas, y en el año 1992, la ampliación del muelle, lo que ha contribuido, junto con la playa, a dar mucha más expansión a las áreas de baño. Hoy, el puertito se ha convertido en lugar de residencia inmejorable. Su proximidad a la autopista facilita el traslado hacia el lugar de trabajo, tanto hacia el norte como hacia el sur de la isla. Lejos queda el puertito que a veces añoramos, aquella entrada donde se divisaba el nido de ametralladoras construido en la posguerra, el chalet que aún conserva el relieve de la Virgen de Candelaria y que tanto nos llamaba la atención, o el kiosco de madera de Ernesto con el olor a las sardinas asadas que abría el apetito a toda la playa. Su proximidad al protegido Malpaís y a la costa bañada por el Atlántico hace de este lugar uno de los sitios preferidos a la hora de estar en contacto con la magia que nos brinda la tierra. Un paisaje de salitre y lava que invita al biólogo, al senderista y al amante del deporte de naturaleza a disfrutar de un lugar tranquilo y acogedor, donde la tabaiba, el balo, el cardón, los lagartos y las aves son los dueños del lugar. Salitre y lava que nos sorprende con un paisaje de formas imposibles. Aquí el tiempo se detiene, un sueño que debemos proteger y cuidar.